Marido narcisista decide envenenar a su esposa millonaria y la tira al basurero pensando que había cometido el crimen perfecto. Sin embargo, él nunca imaginó que ella seguía viva. Pero antes de continuar con la historia, cuéntame en comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, y si te gusta la historia te invito a suscribirte. Ermelinda, una mujer marcada por la tragedia, había sido siempre un pilar de fortaleza y gracia. Su vida, aunque llena de desafíos, se había mantenido estable gracias a su tenacidad y al amor que compartía con su esposo, Yael. Desde la muerte de su padre, la herencia que había recibido la convirtió en una figura poderosa dentro de su entorno, pero también la hizo vulnerable a los ojos de aquellos que solo veían su fortuna. Yael, su marido, parecía ser su refugio en medio de ese torbellino. No obstante, en los últimos meses, algo había comenzado a desmoronarse silenciosamente en su vida. Ermelinda notaba pequeños cambios en Yael, como si el hombre en el que había confiado ciegamente estuviera empezando a convertirse en un extraño. Había noches en las que llegaba más tarde de lo habitual, con excusas sobre el trabajo y reuniones. Su comportamiento se volvía cada vez más errático. Los momentos en los que solían sentarse juntos, compartiendo anécdotas del día, se volvían cada vez más escasos. Ahora, él pasaba largos ratos al teléfono, susurrando en la penumbra de su oficina, siempre asegurándose de que ella no estuviera cerca. Una noche, mientras Ermelinda esperaba en la sala, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en el fuego de la chimenea, Yael entró a la casa. ¿Otra reunión?, preguntó ella, intentando que su voz no sonara desconfiada, aunque en el fondo sentía que algo no encajaba. Yael asintió, sin mirarla directamente a los ojos. Sí, ha sido un día largo, murmuró mientras se despojaba del abrigo y lo colgaba en el perchero. Su camisa estaba arrugada, algo inusual en él. Ermelinda se levantó del sillón y caminó hacia él, intentando buscar algún tipo de conexión, algún rastro del hombre que una vez había sido su compañero en todo. Yael, siento que estamos distantes últimamente. ¿Estás bien?, su voz sonó suave, casi temerosa de la respuesta que pudiera recibir. Yael sonrió, pero no con la calidez de antes. Todo está bien, Ermelinda. Solo son los negocios. No te preocupes por mí, respondió, pero su tono no la convenció. Sintió que le estaba ocultando algo, una verdad incómoda que se interponía entre ellos. A lo largo de las semanas, la distancia se hizo más palpable. Yael parecía cada vez más ausente, tanto física como emocionalmente. Ermelinda, siempre una mujer de intuición aguda, empezó a notar otros detalles perturbadores. El perfume, ese aroma dulce y extraño que nunca había olido antes en su hogar, impregnaba ocasionalmente la ropa de Yael. Pequeños gestos que antes hubieran sido insignificantes ahora la llenaban de dudas. Yael la evitaba con excusas vacías, y cuando ella intentaba indagar, él desviaba la conversación con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En una de esas noches inquietantes, cuando Yael estaba en el baño, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Ermelinda lo miró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido, pero el contenido era claro: te extraño. No puedo esperar para verte mañana. Xiomara. El aire se volvió pesado en la habitación. La traición que Ermelinda había comenzado a sospechar se manifestó de la forma más cruda posible. En ese instante, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo el amor que alguna vez sintió por Yael se mezclaba ahora con una profunda sensación de traición y dolor. Pero en lugar de confrontarlo en ese momento, decidió no decir nada. Necesitaba tiempo para entender qué estaba sucediendo realmente y qué significaba esa mujer en la vida de Yael. La tensión en la casa creció. Yael actuaba como si nada hubiera cambiado, sin darse cuenta de que Ermelinda estaba al borde de una crisis emocional. Pero lo que ella desconocía era que Yael no solo la traicionaba con Xiomara. Estaba en medio de un plan mucho más siniestro, un plan que buscaba no solo quedarse con su amante, sino también con toda la fortuna que ella había heredado. En las reuniones secretas que mantenía con Xiomara, Yael revelaba sus verdaderas intenciones. Ambos eran fríos y calculadores, orquestando el momento exacto en el que Ermelinda desaparecería de sus vidas. Yael, impulsado por la codicia y su necesidad de control, había comenzado a envenenar lentamente a Ermelinda. Cada día, le administraba pequeñas dosis que debilitaban su cuerpo, haciéndola sentir más y más enferma. Los médicos no lograban encontrar ninguna explicación para su malestar, lo que solo sumaba al tormento de Ermelinda, quien comenzaba a dudar incluso de su propia cordura. No puede ser casualidad,
se decía Ermelinda en las noches en las que se sentía más vulnerable. El cansancio extremo, los mareos, las náuseas constantes. Todo se sentía como una sombra que la envolvía, y aunque intentaba convencer a Yael de que algo andaba mal, él solo restaba importancia a sus palabras. «Solo necesitas descansar más», le decía mientras le preparaba un té que contenía una nueva dosis del veneno. «Has estado bajo mucho estrés desde la muerte de tu padre». Las palabras de Yael eran suaves, tranquilizadoras, pero en su mirada había algo que ella no lograba descifrar. Cada vez que la miraba, parecía haber una distancia insalvable, como si detrás de esa sonrisa hubiera una intención oscura que él se esforzaba por ocultar. Ermelinda, debilitada tanto física como emocionalmente, sentía que algo terrible estaba sucediendo, pero el amor que aún le tenía a Yael nublaba su juicio. Mientras su salud se deterioraba, las reuniones entre Yael y Xiomara se hacían más frecuentes. En una de esas citas clandestinas, Xiomara, mucho más ambiciosa de lo que Yael podía prever, comenzó a presionarlo para acelerar el plan. «Ya es suficiente, Yael. No podemos seguir esperando. Cada día que ella sigue viva es un riesgo para nosotros», le dijo mientras lo miraba con una sonrisa fría, sabiendo que tenía el control sobre él. Yael, aunque controlaba la situación con Ermelinda, empezaba a notar que estaba perdiendo poder sobre Xiomara. Ella era impredecible, y aunque la pasión los había unido, ahora él comenzaba a cuestionarse si ella era tan confiable como parecía. Aún así, se mantuvo firme en su plan. Ermelinda, por su parte, empezó a notar un cambio en sí misma. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su mente se mantenía alerta. Algo en su interior le decía que no podía confiar más en Yael, y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. El comportamiento distante de Yael, las ausencias prolongadas, el perfume, y ahora, su inexplicable enfermedad. En medio de su confusión y debilidad, Ermelinda decidió que necesitaba descubrir la verdad por sí misma. Una noche, cuando Yael salió de la casa afirmando tener una reunión importante, Ermelinda reunió todas sus fuerzas y revisó su despacho. Entre documentos financieros y contratos, encontró algo que heló su sangre, una póliza de seguro de vida, en la que su muerte beneficiaría directamente a Yael. La firma, aunque suya, había sido claramente falsificada. La realidad la golpeó con una fuerza arrolladora. Yael no solo la estaba traicionando con otra mujer, estaba planeando matarla. Esa misma noche, cuando Yael regresó, Ermelinda intentó actuar con normalidad, aunque el miedo y la tristeza la consumían por dentro. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. A medida que los días pasaban, el ambiente en la casa se volvía más pesado, y cada interacción con Yael estaba cargada de tensión. Ermelinda, sin que él lo notara, comenzó a evitar la comida que él le preparaba, tirando discretamente las bebidas que él le ofrecía. Yael, ajeno a que Ermelinda ya sabía de su traición, seguía adelante con su plan, convencido de que pronto se desharía de ella y tendría todo lo que siempre había deseado. Lo que no imaginaba era que Ermelinda, en silencio, estaba trazando su propia estrategia para sobrevivir y desenmascararlo. Ermelinda se había sumido en una rutina de silenciosa supervivencia. Sabía que cualquier paso en falso podía ser su final, por lo que cada día que pasaba fingía que todo estaba bien, aun cuando su cuerpo luchaba por mantenerse en pie. Yael, por su parte, estaba cada vez más seguro de que su plan estaba llegando a su conclusión. Los médicos seguían sin encontrar explicación a los síntomas de Ermelinda, y eso le daba una sensación de control total. Mientras él creía que todo avanzaba según lo planeado, Ermelinda, desde las sombras, había comenzado a moverse estratégicamente. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba la casa, Ermelinda se levantó con un esfuerzo que la dejó sin aliento. Su cuerpo estaba débil, pero su mente era ahora un torbellino de pensamientos, siempre alerta. Revisó nuevamente el escritorio de Yael en busca de más pruebas, pero nada nuevo apareció. Tenía que enfrentarse a la realidad de que ya no podía seguir postergando las cosas. Sabía que cada segundo que pasaba era un riesgo, pero aún no había encontrado el momento adecuado para confrontarlo. Yael entró en la casa más temprano de lo habitual, lo que hizo que Ermelinda sintiera un súbito escalofrío. La tensión en el ambiente era palpable. Se aproximó a ella con una sonrisa que no reflejaba emoción alguna. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, con esa voz suave que utilizaba para cubrir sus verdaderas intenciones. «Un poco mejor», respondió Ermelinda, evitando su mirada. Su estómago se revolvía cada vez que sentía la presencia de Yael cerca.
Los doctores creen que pronto encontrarán lo que me pasa, añadió con una mentira bien calculada, buscando su reacción. Quería verlo nervioso, sacarlo de ese manto de seguridad en el que se había envuelto. Yael esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos mostraron un leve destello de preocupación. Eso espero, murmuró, antes de excusarse y salir al jardín. Ermelinda lo observó desde la ventana, y por primera vez, notó algo extraño en su expresión. Parecía distraído, perturbado, como si algo más lo inquietara. Aquella tarde, mientras Yael hablaba por teléfono en su despacho, Ermelinda, en un impulso que no pudo controlar, se acercó para escuchar a través de la puerta. La voz de Yael era baja, pero lo suficientemente clara para que las palabras llegaran hasta ella. No te preocupes, pronto estará todo resuelto, decía. Cuando esto acabe, seremos libres. Esa última palabra, libres, golpeó a Ermelinda como un dardo envenenado. No era solo su vida lo que estaba en juego, era todo lo que había construido, su dignidad, su amor propio. Yael no solo la traicionaba, estaba listo para borrar su existencia como si no hubiera significado nada. Pero lo que más la perturbó fue lo que escuchó a continuación. Una voz femenina se escuchó a través del altavoz. No podemos esperar más, Yael, decía Xiomara, con un tono de urgencia. Ermelinda debe desaparecer antes de que sea tarde. Ya no puedo seguir viéndote escondidas, necesito que todo termine. Ermelinda sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar esas palabras. Ya no se trataba de un simple romance, era una conspiración, un plan cuidadosamente orquestado para borrarla del mapa. Tragó saliva, conteniendo el grito de desesperación que amenazaba con salir. El corazón le martillaba en el pecho, pero debía mantener la calma. No podía permitirse que Yael descubriera que había escuchado. A lo largo de los días siguientes, la situación en la casa se volvió insoportable. Yael, cada vez más impaciente, no podía disimular su ansiedad. En sus reuniones secretas con Xiomara, comenzaban a discutir de manera más acalorada. Xiomara exigía resultados. Su sed de poder iba mucho más allá de lo que Yael había previsto. Xiomara no solo quería la herencia, estaba comenzando a disfrutar del control que ejercía sobre Yael. Si sigues demorándote, me encargaré yo misma de que desaparezca, le espetó Xiomara en una de esas tensas conversaciones. Yael, sorprendido por la amenaza velada, intentó calmarla, pero ya no era el hombre que tenía el control. Xiomara lo miraba como una cazadora que acecha a su presa, y él lo sabía. La mujer a la que había utilizado para sus propios fines ahora lo estaba superando, y en el fondo, empezaba a temerla. Mientras tanto, Ermelinda seguía adelante con su plan, acumulando pequeñas pruebas, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba algo más concreto. Algo que no solo delatara la traición de Yael, sino que lo llevara a enfrentarse a la justicia. Y fue durante una conversación inesperada con su médico cuando comenzó a vislumbrar una luz. El doctor, con expresión preocupada, mencionó que los síntomas que ella estaba experimentando eran similares a los de un caso de envenenamiento que había visto años atrás. Esa revelación encendió una chispa en Ermelinda. La paranoia comenzó a apoderarse de Yael. El veneno que había estado suministrando a Ermelinda no parecía estar funcionando tan rápido como esperaba. A pesar de su aspecto debilitado, ella seguía viva, y cada día que pasaba sin que el plan llegara a su conclusión, Yael sentía que el control escapaba de sus manos. Xiomara, por su parte, se volvía cada vez más impaciente. En una reunión clandestina en la casa que ambos compartían en secreto, discutieron acaloradamente. «Estás perdiendo el control», le dijo Xiomara con desdén. «Me prometiste que esto terminaría rápido, pero aquí estamos, semanas después, y ella sigue respirando». Yael, con el ceño fruncido, respondió: «Las cosas no son tan simples, necesitas ser paciente. Todo está bajo control». Pero Xiomara lo interrumpió, clavando sus ojos en él con una intensidad peligrosa. «Yo misma me encargaré de que Ermelinda desaparezca. No necesito que sigas estorbando». Las palabras fueron como un golpe. Yael, acostumbrado a tener el mando, comenzaba a darse cuenta de que estaba siendo utilizado, que quizás Xiomara era más peligrosa de lo que él había imaginado. En casa, Ermelinda mantenía la calma a duras penas. Sabía que estaba en peligro inminente, pero no podía actuar sin un plan claro. Durante la cena, Yael le sirvió una copa de vino, pero Ermelinda, con la intuición de alguien que sabe que su vida está en peligro, fingió beberlo. La tensión entre ambos era palpable,
aunque ninguno lo demostraba abiertamente. En la mente de Ermelinda, cada movimiento de Yael era calculado, cada palabra podía ser una trampa. El reloj de la pared marcaba el avance del tiempo, como si fuera una cuenta regresiva para el enfrentamiento final. Yael creía tener la ventaja, pero Ermelinda ya no era la misma mujer ingenua que había sido meses atrás. Cada mirada que intercambiaban era una guerra no declarada, un duelo de silencios cargados de significados ocultos. Esa noche, mientras Yael dormía profundamente, Ermelinda decidió tomar una decisión arriesgada. Sabía que Xiomara y Yael se estaban volviendo más desesperados, y que su tiempo estaba acabando. Rebuscó en el despacho de Yael y encontró un documento que lo cambiaría todo, un registro bancario que revelaba grandes transferencias de dinero a una cuenta que no era la suya, una cuenta a nombre de Xiomara. Era la prueba que necesitaba. Al amanecer, mientras el sol apenas se asomaba por las ventanas de la casa, Ermelinda miró a Yael una última vez antes de tomar la determinación final. Sabía que el enfrentamiento estaba cerca, y que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Pero lamentablemente, horas más tarde, el aire se sentía pesado mientras la mente de Ermelinda navegaba entre la conciencia y la oscuridad. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el veneno que Yael le había suministrado y la lenta revelación de su destino. Yael la había llevado a la parte trasera de la casa con frialdad, sin un solo titubeo. La sujetaba por los hombros, como si su vida ya no tuviera importancia alguna. Era la primera vez que Ermelinda veía su verdadero rostro, una máscara de indiferencia mezclada con la certeza de que su plan estaba saliendo a la perfección. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos, ni siquiera una sombra de duda. «Es el final, Ermelinda», murmuró Yael mientras la subía a la parte trasera de su auto. La colocó en el maletero, como si se tratara de un objeto más que debía desechar. Ella no podía moverse, apenas podía respirar, pero estaba consciente. Su corazón latía rápido, aunque el veneno la mantenía débil, al borde de la muerte. El trayecto hacia el basurero fue silencioso. Ermelinda escuchaba el rugido del motor, el sonido de las llantas desgastándose sobre el pavimento, y el leve zumbido de la radio encendida en un volumen tan bajo que apenas se distinguían las voces. En su interior, una mezcla de incredulidad y horror se asentaba. Yael, el hombre con el que había compartido su vida, estaba dispuesto a acabar con ella sin el menor remordimiento. Él nunca pensaría que ella podría sobrevivir a esta traición. Para él, la historia ya había terminado. El auto se detuvo finalmente. Ermelinda, todavía atrapada en el maletero, sintió como Yael abría la puerta y la levantaba. Cada movimiento que él hacía le enviaba ondas de dolor a su cuerpo. Sintió el frío de la noche en su rostro y el olor putrefacto que la envolvía. Yael no la miró, no dijo nada. Simplemente la lanzó entre los montones de basura, como si fuera un pedazo más de los desechos que la rodeaban. «Esto es lo que mereces». «Nunca deberías haberme subestimado», murmuró mientras cerraba el maletero y se marchaba, convencido de que Ermelinda desaparecería del mundo como una sombra más en la inmundicia del basurero. Allí quedó, entre restos de comida podrida y objetos rotos, sin fuerzas para moverse, con el olor nauseabundo llenando sus pulmones. Pero, a pesar del veneno, el instinto de supervivencia de Ermelinda era más fuerte. Aunque su cuerpo apenas le respondía, su mente comenzó a despertar poco a poco. Era como si la traición la quemara por dentro, dándole la energía que necesitaba para sobrevivir. No podía morir así, no podía permitir que Yael y Xiomara se salieran con la suya. Con un esfuerzo titánico, intentó mover sus piernas. Sentía los músculos entumecidos, cada articulación parecía gritar de dolor, pero lo logró. Con cada respiración, tragaba el hedor del basurero, pero también absorbía algo más, rabia, desesperación, una mezcla de emociones que se transformaban en pura determinación. Ermelinda abrió los ojos finalmente, y lo primero que vio fueron las montañas de basura a su alrededor. Estaba atrapada en un infierno físico y emocional, pero aún no estaba lista para rendirse. Movió lentamente su brazo, aferrándose a un pedazo de madera vieja para intentar levantarse. El esfuerzo fue brutal. Sentía que su cuerpo se derrumbaría de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Yael, ese semblante frío que no mostraba el más mínimo rastro de humanidad. Sabía que no podía quedarse allí. Si no moría por el veneno, lo haría por el ambiente tóxico que la rodeaba. Tenía que salir, tenía que luchar. Cada paso era una tortura, pero avanzaba. Tropezaba con objetos que no lograba identificar,
su visión aún borrosa por los efectos del veneno. Pero después de lo que le pareció una eternidad, escuchó voces a lo lejos. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para darle una chispa de esperanza. Arrastrándose y tambaleándose, Ermelinda llegó hasta el lugar donde estaban Héctor y Rosaura, quienes rebuscaban entre la basura en busca de algo que pudiera tener valor. Al principio, no la vieron, pero cuando Héctor levantó la mirada y la observó de pie, a duras penas, con la ropa rota y el cuerpo cubierto de suciedad, corrió hacia ella. «Dios mío, mujer, ¿qué te ha pasado?», exclamó Héctor mientras la sostenía con cuidado, temiendo que se desmayara de nuevo en sus brazos. «Necesito ayuda, por favor», fue todo lo que pudo murmurar Ermelinda antes de que su cuerpo finalmente se desplomara, extenuado. Rosaura corrió hacia ellos con una botella de agua que apenas podía ofrecer algún alivio, pero era un primer paso. «Tenemos que llevarla a casa», dijo Héctor, su voz firme. No hubo más palabras. Levantaron a Ermelinda entre ambos, llevándola hasta su improvisado refugio, una pequeña estructura destartalada que apenas los protegía del mundo exterior, pero para Ermelinda, significaba la única oportunidad de sobrevivir. Durante las semanas siguientes, Ermelinda vivió en una especie de limbo entre el dolor y la recuperación. Rosaura la cuidaba con una devoción silenciosa, mientras Héctor la protegía como si fuera su propio deber. Aunque su cuerpo sanaba lentamente, su mente estaba en un constante estado de alerta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Yael, escuchaba su voz, recordaba el momento en que la arrojó al basurero como si fuera un objeto sin valor. A pesar del dolor, Ermelinda no dejaba que su mente se apagase. A medida que recobraba fuerzas, Héctor se convirtió en su aliado. Le contó su historia, una vida marcada por la guerra y la pérdida. Él había visto cosas terribles, pero nada que se comparara con lo que Ermelinda había experimentado en manos de su propio esposo. Ambos compartían un dolor que los unía, pero también una determinación de luchar por lo que creían justo. «Héctor, necesito justicia», dijo Ermelinda con voz firme una noche mientras se recuperaba junto a la pequeña fogata que Héctor había encendido. «Yael y Xiomara creen que estoy muerta. Es mi única ventaja, y debo usarla antes de que sea tarde». Héctor asintió. «No puedes hacerlo sola, pero juntos podemos enfrentarlos. Ya no eres la mujer frágil que sacamos de ese basurero». Ermelinda sabía que tenía razón. Aunque su cuerpo aún no estaba en plenitud, su mente era más fuerte que nunca. El veneno no había logrado matarla, pero la había transformado. Ya no era la misma mujer que había sido antes. Ahora era alguien más fuerte, alguien que no dejaría que la traición la definiera. Mientras tanto, Yael vivía en una falsa paz, convencido de que Ermelinda había desaparecido para siempre. Pero lo que no sabía era que Ermelinda estaba más viva que nunca, y su regreso sería devastador. Cada día que pasaba, Ermelinda planificaba su venganza, y con la ayuda de Héctor, se preparaba para enfrentarse no solo a Yael, sino también a Xiomara, la mujer que había manipulado desde las sombras. La justicia no sería solo para ella, sería para todas las personas que habían sido traicionadas por aquellos en quienes confiaban. Y aunque el miedo seguía latente, había algo más fuerte en ella que lo mantenía a raya, la necesidad de justicia. El sonido del viento parecía traer consigo una advertencia. Ermelinda estaba lista. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la tensión de saber que el momento decisivo había llegado. Yael y Xiomara no sabían que ella aún respiraba, y esa era su única ventaja. Había sido arrojada al basurero para morir, pero ahora, desde el abismo más profundo, regresaba con una fuerza que nunca había conocido. La justicia que buscaba no era solo para ella, sino para redimirse de todo lo que la vida le había arrebatado. Héctor, a su lado, la observaba con la misma firmeza de siempre. Él había sido su apoyo en los momentos más oscuros, el hombre que la rescató del infierno literal y emocional en el que había sido abandonada. Ahora, era su aliado en una misión que lo trascendía a ambos. Se miraron por unos segundos. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que estaba en juego. «¿Estás lista?», preguntó Héctor, su voz ronca pero segura. Ermelinda asintió. No hay vuelta atrás. El plan estaba en marcha. Héctor había utilizado sus viejos contactos en la ciudad para asegurarse de que todo estuviera dispuesto. Ermelinda no solo se enfrentaría a Yael, sino que expondría la verdad ante todos. La mentira de su muerte se desmoronaría y, con ella, el imperio de falsas apariencias que Yael había construido.
Si todo salía como planeaban, las autoridades estarían preparadas para actuar, pero Ermelinda sabía que nada estaba garantizado. Yael y Xiomara eran peligrosos. Sabía que no solo buscaban el dinero, buscaban poder, control, y no se detendrían ante nada para mantenerlo. El evento en el que planeaban confrontar a Yael era una gala benéfica. Irónicamente, una noche para recaudar fondos en memoria de Ermelinda, organizada por Yael para lavar su imagen pública como el viudo afligido. Héctor y Ermelinda observaban a distancia mientras las personalidades más influyentes llegaban, sonriendo y ofreciendo sus condolencias a Yael, quien parecía disfrutar del show con su sonrisa encantadora, vestido de luto. A su lado, Xiomara, discretamente deslumbrante, aparentaba ser una amiga solidaria y dolida, mientras en realidad se movía con la confianza de saber que pronto todo lo que alguna vez fue de Ermelinda sería suyo. Es increíble cómo pueden vivir entre tantas mentiras, murmuró Ermelinda mientras observaba a Yael desde lejos, su corazón acelerándose con cada paso que él daba. Héctor apretó su hombro, dándole fuerzas. Hoy se enfrentan a la verdad. Yael subió al escenario, con micrófono en mano, su voz cálida resonando en el salón mientras hablaba sobre la irreparable pérdida de su esposa. Las palabras sonaban huecas para quienes sabían la verdad. Ermelinda se mantuvo oculta por unos segundos más, pero su momento llegaba. A cada frase que pronunciaba Yael, su rabia crecía. Él hablaba de su amor por ella, de cómo la extrañaba, mientras en su mente calculaba cómo seguiría adelante con sus planes. «Vamos», dijo Héctor en voz baja. Ermelinda dio un paso al frente, emergiendo entre los asistentes como un fantasma que volvía del más allá. El murmullo en la sala fue inmediato, casi ensordecedor. Las personas más cercanas a ella la reconocieron de inmediato, sus ojos abiertos de par en par, incapaces de procesar lo que veían. «¿Ermelinda?» La voz de Yael tembló por primera vez, y la expresión de desconcierto en su rostro fue tan evidente que incluso Xiomara lo notó, girando para mirar de dónde venía la conmoción. La sala se llenó de susurros y murmullos, como una ola de incredulidad que se extendía por todo el lugar. Ermelinda, vestida con sencillez, pero con una dignidad inquebrantable, avanzó lentamente, cada paso marcaba el final del juego de mentiras que Yael y Xiomara habían tejido. Yael dejó caer el micrófono. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una máscara perfecta de luto y fortaleza, ahora estaba pálido, con los ojos abiertos como si estuviera frente a una aparición. ¿Cómo es posible?, balbuceó, dando un paso atrás, casi tropezando con el escenario. La seguridad que siempre había mostrado se desmoronaba frente a los ojos de todos. «¿Qué te sorprende tanto, Yael? ¿Qué estoy viva?» Ermelinda alzó la voz, dejando que la furia contenida de los últimos meses se liberara. «¿O que no caí en tu trampa? Me dejaste morir, me arrojaste como si fuera basura. Pero aquí estoy, más viva que nunca, lista para enfrentar la verdad que tú y Xiomara han intentado ocultar». El silencio en la sala era sepulcral. Los rostros de los invitados reflejaban la incredulidad y el horror al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Xiomara, quien hasta ese momento había mantenido una actitud serena, dio un paso adelante, intentando retomar el control de la situación. «Esto es ridículo», dijo Xiomara con una risa nerviosa, tratando de desviar la atención. «Ermelinda, querida, debes estar confundida. Ha sido un momento difícil para todos nosotros, pero...» Ermelinda la interrumpió, avanzando hacia ella con una fuerza renovada. «¿Confundida? Xiomara, tú y Yael intentaron matarme. Me envenenaron, planearon mi muerte como si fuera un negocio más. ¿Crees que me vas a convencer con tus mentiras?» Yael intentó intervenir, su voz temblaba con desesperación. «Ermelinda, por favor. Esto es un malentendido. Yo nunca...» «No hables», dijo Ermelinda con una firmeza que lo calló de inmediato. «Sé todo lo que hiciste. Te creí cuando dijiste que me amabas, cuando decías que todo lo que hacías era por nuestro futuro. Pero me envenenaste, me dejaste morir sola en un basurero. El hombre que yo amaba murió hace mucho tiempo, cuando decidiste traicionarme». Yael, al ver que no podía controlarla más, intentó cambiar su táctica. «Lo hice por nosotros. Tú no entiendes». Ermelinda se rió con amargura. «¿Por nosotros? Todo fue por ti. Por tu codicia, por tu sed de poder. Te querías quedar con todo, y cuando no pudiste manejarme, decidiste deshacerte de mí». La sala,
que antes estaba llena de murmullos, ahora observaba en un silencio expectante. Todos los ojos estaban puestos en Ermelinda, Yael y Xiomara. Las mentiras que ambos habían construido estaban desmoronándose, y no había forma de detenerlo. «Y tú, Xiomara», continuó Ermelinda, girando hacia la mujer que la había traicionado tanto como Yael. «Pensaste que podrías controlarlo todo, que él te daría lo que querías. Pero ahora ambos están atrapados en sus propias mentiras». Xiomara intentó recuperar su compostura, pero había un nerviosismo palpable en su rostro. Sabía que la situación estaba fuera de su control. «No sabes lo que dices, Ermelinda. Yo solo». «Basta». Ermelinda la interrumpió. «Lo sé todo. Sé de las cuentas que abriste con el dinero que robaste de mí. Sé que tú misma estabas planeando deshacerte de Yael en cuanto pudieras. Los dos se traicionaron mutuamente». Las palabras de Ermelinda cayeron como un martillo, y Yael miró a Xiomara con una mezcla de shock y rabia. «¿Qué está diciendo? ¿Tú planeabas traicionarme también?» Xiomara no pudo contenerse más. «Cállate, Yael. Todo esto es culpa tuya. Si hubieras hecho las cosas como debías, nada de esto estaría pasando». Los invitados observaban con una mezcla de fascinación y horror, como si estuvieran presenciando una escena de una tragedia inevitable. Ermelinda se mantuvo en el centro de todo, inquebrantable. En ese momento, Héctor apareció desde el fondo de la sala, acompañado de 2 oficiales de la policía que habían sido llamados para asistir al evento. «Creo que hemos escuchado lo suficiente», dijo Héctor con una voz tranquila, pero llena de autoridad. «Las pruebas están aquí. Yael, Xiomara, ambos enfrentarán las consecuencias de sus acciones». Los oficiales se acercaron y, antes de que Yael pudiera reaccionar, lo esposaron. Xiomara intentó resistirse, pero fue inútil. La sala estaba en completo caos. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar ante la traición que había quedado expuesta frente a todos. Mientras los oficiales se llevaban a Yael y Xiomara, Ermelinda respiró hondo. Sentía el peso de los últimos meses comenzar a desvanecerse. No había ganado por completo, aún le quedaba el dolor de la traición, pero ya no era una víctima. Había luchado por su vida, y había ganado. Héctor se acercó a ella en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Ermelinda sintió que podía relajarse. «Lo lograste», le dijo Héctor, con una leve sonrisa. «Lo logramos», corrigió Ermelinda, agradecida por la ayuda de su amigo. Sabía que sin él, jamás habría podido enfrentar a Yael y Xiomara. Mientras salía del salón, sintió una sensación de alivio y paz que hacía tiempo no conocía. No era solo el hecho de que Yael y Xiomara pagarían por lo que hicieron, era que finalmente había recuperado su vida, su fuerza y su dignidad. En el fondo, sabía que todavía había muchas heridas por sanar, pero esta vez, lo haría en sus propios términos. Ermelinda no era la misma mujer que había sido antes de todo esto. Ahora era más fuerte, más decidida, y estaba lista para construir una nueva vida desde las cenizas del pasado. Caminando hacia el horizonte con Héctor a su lado, Ermelinda no miró atrás. Lo que venía por delante, lo enfrentaría con la misma determinación que la había llevado a sobrevivir al intento de asesinato de Yael. Y esta vez, nada ni nadie podría detenerla. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.